Son las 7:42 y es una satisfacción recibir en RPP a la antropóloga Norma Correa, a la que ya habíamos tenido ocasión de recibir aquí para poder conversar sobre sus estudios a propósito de la juventud, de los valores y de la mentalidad de los jóvenes de hoy y su relación con las redes sociales, en particular cuando las manifestaciones que se produjeron en nuestro país en noviembre del año pasado y que dieron lugar a la creación de este concepto de generación del bicentenario. Señora Correa, muy buenas noches y bienvenida a RPP. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto, gracias por la invitación. Por favor, he leído con mucho interés un artículo suyo, como suele hacer todo lo que aparece bajo su firma, con el título, con infinitivos y casi con una actitud de arenga, Volver a clases, romper la inercia. Ese es el título del artículo que usted ha publicado en El Comercio. Pero usted constata que la sociedad está dividida sobre este punto, los propios padres de familia, pero también las instituciones, es decir, las escuelas, los sindicatos, asociaciones, etcétera, entre quienes creen que hay que acelerar el retorno a las clases presenciales, puesto que no funcionan, piensan ellos, o no dan los resultados esperados, las clases a la distancia, y quienes priorizan la prudencia sanitaria. Cuéntenos, por favor, cómo percibe usted la división de nuestra sociedad, por lo menos en torno a estos dos campos. Bueno, Fernando, como sabemos todos, nuestra sociedad ha sufrido mucho por esta pandemia. Somos una sociedad donde en cada familia hemos tenido seres queridos afectados por esta enfermedad. Tenemos 100.000 huérfanos por el COVID. Entonces, es muy comprensible que la sociedad peruana se encuentre preocupada ante esta situación, ante una eventual tercera ola. Además que, como recordaremos todos, aquí en el Perú se optó por una estrategia de campaña del miedo en algún momento, ¿no? Y eso ha calado en la población. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es esta campaña del miedo? Explíqueme, porque hay tantos miedos en el Perú que no sé a cuál se refiere usted. Por ejemplo, recordará, Fernando, de hecho lo comentamos alguna vez contigo y con Mónica, cuando salió esta campaña, recordarán el spot donde había un niño que visitaba una niña que visitaba a la abuela, ¿no? Se contagiaba a la abuela, ¿no? Entonces hemos tenido de alguna manera esa opción en Perú. En su momento seguramente se estimó adecuado para un cambio de comportamiento frente a un cumplimiento de una cuarentena, pero a estas alturas de la pandemia, como sociedad tenemos que aprender a convivir con este virus. Y uno de los pendientes importantísimos que tenemos en el Perú es la educación. Ya tenemos más de año y medio con la mayoría de escuelas cerradas en el Perú, más del 95% de escuelas cerradas. Y es momento que el centro del debate público, político, mediático, se centre en este reto que en mi lectura, Fernando, es el principal desafío de desarrollo humano que va a enfrentar el Perú. Ahora bien, para que este debate se pueda hacer de una manera razonable, usted hace notar que hay que evitar las satanizaciones que inundan las redes sociales. Por una parte, denigrar a ciertas madres como irresponsables, ociosas, incompetentes que quieren deshacerse de sus hijos despachándolos irresponsablemente a las escuelas. Pero también el otro prejuicio, que es el creer que las madres que quieren retener a sus hijos lo hacen también por algunas taras o algunas incapacidades. Estamos una vez más ante dos fanatismos que terminan articulándose políticamente y que se expresan con fanatismo y con insultos en las redes sociales. Así es. Y yo creo, miren, mi esperanza, Fernando, es que la educación se vuelva un gran factor de cohesión de la sociedad. Ahora, es muy cierto lo que dices, la opinión pública está dividida. Y yo creo que es pertinente recordar que a quienes debemos tener al centro son a los niños y adolescentes. Los niños y adolescentes están pagando un alto precio por las libertades de los adultos, en algo que es tremendamente importante para ellos como el espacio escolar. Entonces, lo fundamental, Fernando, es que el debate en el Perú debe moverse de que si abrimos o no escuelas hacia cómo y cuándo las abrimos, ¿no? Y ponernos en una visión propositiva, orientada a soluciones, reconociendo que hay una enorme heterogeneidad
en las escuelas peruanas. Hay escuelas que tienen enormes problemas de infraestructura, sabemos que hay la dificultad de transporte público que afecta a estudiantes, 75% de los estudiantes del Perú asisten a la escuela pública. Entonces, reconociendo la magnitud de los retos, es que debemos orientarnos a soluciones y pensar que si queremos volver a la presencialidad en marzo del 2020, como se ha anunciado, tenemos que empezar ya a avanzar, a resolver tanto lo que supone cambios en la gestión de las escuelas, pero también lo que la sociedad va a tener que cambiar para hacer posible ese retorno. Ahora bien, en su artículo, usted explicita algo que yo quisiera que también haga acá, respecto de la importancia de la presencia en las escuelas, porque usted dice, es importante naturalmente para garantizar el aprendizaje, es decir, la transmisión de conocimientos, pero también usted destaca el otro aspecto al cual llama socialización, contención y soporte. Explíquenos, por favor, qué son estos tres conceptos como diferenciado del aprendizaje convencional, llamémoslo así. Es interesante tu pregunta, Fernando, ¿no? Porque cuando se piensa en la escuela como un espacio donde vamos a recibir clases y conocimientos, hay muchas personas que dicen, bueno, pero lo aprende después, no hay ningún problema. O sea, ¿cuál es el problema con que aprenda a dividir de acá 3 meses o 6 meses? Igual va a aprender. Pero recordemos que en la escuela es un espacio fundamental de socialización para los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es el espacio donde no solamente tienen amistades, relaciones de afecto con amigos, relaciones con sus profesores, sino también acordémonos que en la escuela también es un espacio donde se detectan, se manejan, ¿no?, situaciones que tienen que ver con el desarrollo socioemocional de los niños. Y lo que nos vienen alertando diferentes profesionales de psicología y psiquiatría es que los niños y adolescentes se encuentran en una situación crítica de su salud mental. Han aumentado los casos de ansiedad, de depresión, ya existe evidencia proveniente de otros países, de China, de Europa, donde también se evidencia que han habido un aumento de situaciones de afectaciones de salud mental. Entonces, debemos recordar eso, ¿no?, que ya ha sido un periodo bastante largo. No se trata de volver desordenadamente, sin programación y sin responsabilidad, sino que tenemos que poner esto como una urgencia. Lo que ha pasado, yo tengo la impresión, Fernando, que entre tantos temas que enfrentamos en el Perú, esto perdió sentido de urgencia para la sociedad. Y tenemos que recapacitar y colocarlo ahora en el lugar que merece, en el centro de las prioridades. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera que nos explique por qué usted dice que hay que prepararse para el retorno de marzo del próximo año, si no puede ser antes, pero sobre todo, usted ha subrayado, no puede ser un retorno en las mismas condiciones que antes. Tenemos que aprovechar para cambiar y adaptarnos e introducir innovaciones. Y dice usted precisando en materia de horarios, de la cantidad de alumnos por aula, en el uso del aire libre, etc. Nos va a explicar estas propuestas de innovación y esta fecha, marzo del año 22, después, por favor, de unos instantes de pausa. Estamos conversando con la antropóloga Norma Correa, profesora de la Universidad Católica y autora de un artículo publicado bajo el título de Volver a clases, romper la inercia. Y la pregunta que había quedado planteada era, regresar a clases, sí, usted dice en marzo del año 22, ya luego veremos el tema de fecha, pero dice no podemos regresar como si no hubiera pasado nada, sin aprendizajes de qué es lo que hay que cambiar. Y usted habla de 4 cambios específicos: horarios alternados, grupos más reducidos en las aulas, uso del aire libre mayor y eventualmente, dice usted también, días, un día sí, un día no. Explíquenos, por favor, exactamente a qué apuntan estos 4 cambios y eventualmente otros que usted preconiza. Sí, bueno, quienes han colocado la fecha, ¿no?, de marzo 2022 han sido las actuales autoridades. Más bien yo soy de la opinión que debemos empezar ya con lo que ya tenemos de alguna manera en curso. ¿Cuál es la situación? El Ministerio de Educación tiene 68.000 escuelas habilitadas a nivel nacional, ¿no? En zona, la mayoría rural, pero también incluye zona urbana. Pero ¿qué sucede? De esas 68.000,
se encuentran en la actualidad ofreciendo servicios semipresenciales, es decir, abiertas, 5.119. ¿Qué explica esa diferencia? Básicamente el tema de las mejoras que se necesitan en varias escuelas en infraestructura, pero también algo que es muy importante, que lo dice la normativa del Ministerio de Educación, el consenso, es decir, que tiene que haber un acuerdo en la comunidad escolar, docentes, padres de familia, ¿no? Entonces, este tema es crucial. ¿Por qué? Porque nos lleva a preguntarnos como sociedad, ¿no?, ¿cuánta información existe sobre este tema y cómo vamos a combatir a las noticias falsas? Te voy a dar un caso muy concreto. El día de ayer ha salido una noticia en Arequipa, ¿no?, que se estaba preparando la apertura de una escuela secundaria y se hicieron unas pruebas y se detectó a un número de estudiantes contagiados y ha salido a aclarar, ¿no?, incluso las autoridades educativas de la región, que esto no debe alarmar porque estos contagios no se han dado dentro de la escuela. Estos eran alumnos que se preparaban para, ¿no?, volver, pero hemos visto cómo en redes sociales se ha tergiversado la noticia y se ha empezado toda una campaña de noticia falsa. Entonces, eso para mí es bien importante porque no debemos repetir los errores que hemos tenido con las noticias falsas que han afectado la vacunación con el tema de la educación. Entonces, pensamos siempre todo lo que le toca hacer al Estado, y por supuesto ahí tiene una tarea enorme, pero nosotros como sociedad tenemos que entender que la escuela a la que vamos a volver va a ser una escuela distinta, no va a ser esa escuela de 8 a 3 que había antes de la pandemia, y vamos a tener que ser flexibles a seguramente ofertas educativas que se basen en menos horas, días alternados, grupos pequeños, espacios libres. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, ¿no?, viendo un poco también el debate en redes, ¿no?, mucho se alude a que, bueno, tenemos una enorme brecha de infraestructura educativa, hay pendientes muy graves en el país, pero eso no quiere decir que nos tengamos que paralizar, sino que podemos ir avanzando en varios frentes. Entonces, un primer frente es garantizar que estas escuelas habilitadas puedan entrar a operaciones, ¿no? Otro frente importante es identificar aquellas escuelas que ya estén listas en diferentes puntos del territorio nacional y ver si tienen condiciones para empezar a ofrecer servicios semipresenciales progresivos y graduales. Y esto es súper importante porque cuando muchas veces se dice volvemos a clases, hay un sector de la ciudadanía que cree que es volver de 8 a 3 y no es así. Tenemos que ser creativos y pensar, por ejemplo, en situaciones donde se podrían, por ejemplo, usar espacios públicos. Recordemos que ahora lo más importante para los niños y adolescentes es volver a conectar. Y así sea un espacio corto de tiempo, para ese niño y adolescente que va a tener que seguir en la virtualidad es muy importante, es como una gasolina que se le está dando anímica para volver a lo que va a ser una educación virtual que nos va a acompañar un tiempo más. Ahora sí hablemos sobre marzo del año 22, momento que usted se lo atribuye como responsabilidad al Ministerio de Educación, pero usted es un espíritu libre que puede tener opiniones divergentes y criticar esa decisión. Y en efecto, si hemos perdido tantos meses, y si, Dios lo quiera, superáramos rápidamente este anuncio de tercera ola, si vacunáramos más rápidamente, si nos peleáramos menos, sería razonable pensar que por una vez nuestros chicos comenzaran sus clases durante el verano, ¿o hay tabú de dar clases en el verano? Habrán algunos puntos de nuestro país donde hace mucho calor, en los menores, en realidad. No nos podemos quejar mucho en Lima y Callao, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre la fecha? No, mi opinión es que esto es urgente y cada día cuenta, cada día cuenta. Entonces, por ejemplo, el tema de la vacunación docente es algo que debería ser una de las principales prioridades para sacarlo adelante lo antes posible. Se ha prometido para octubre. Sí. Así es, el ministro ha señalado que para octubre, y esperemos que sea así porque es un aspecto fundamental, pero en mi opinión personal es que conforme se vayan dando las condiciones en los territorios, debemos iniciar y debemos tener la mente abierta en el sentido que va a ser necesario seguramente una reprogramación del año escolar. Hay una serie de aprendizajes que es necesario recuperar y en ese sentido lo que nos toca a todos como sociedad es apoyar esta agenda de un retorno seguro a clases, porque lo que está de alguna manera en juego no solamente es el futuro del Perú, como se dice a los niños y adolescentes, no, es el presente, es la situación actual en la cual se encuentran los niños. Y una vez más, para mí es muy importante
usar, digamos, este espacio que tienes la gentileza de brindarme, Fernando, para reiterar la importancia de no caer en noticias falsas, tratar de informarnos, y aquí un llamado al Ministerio de Educación para que comunique, para que nos cuente a todos la experiencia tan valiosa que hay ahorita en zonas rurales que están ofreciendo servicios semipresenciales para que todos podamos verlo. No podemos coincidir más en su rechazo a las noticias falsas. Muchísimas gracias, Norma Correa, que ha ofrecido su punto de vista de antropóloga a un tema que inquieta naturalmente a todas las familias que tienen hijos y nietos, cómo hacer y qué prever para el retorno seguro, flexible y voluntario de nuestros niños a las clases presenciales. Muchas gracias y muy buenas noches. Son las 8:01, tenemos que separarnos con esperanza de vernos mañana viernes, por última vez esta semana, a las 7 de la noche, una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.